Luisana y Vladimir, en compañía, por el Circuito Éxitos. 3:38 de la tarde. En este momento nosotros vamos a conectarnos a la señal de Globovisión, que está transmitiendo declaraciones en vivo de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón de electores. Cierro la cita. Es una aseveración irresponsable con base en estimaciones sin fundamento en la data que maneja exclusivamente el Poder Electoral. Pero más grave aún, la empresa Smartmatic participó en todas las auditorías, colocó su clave para el cifrado de los archivos y protección de las aplicaciones que se desplegaron en la plataforma electoral. Estas auditorías incluyen... De lo que está hablando precisamente la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, es de esta denuncia que ha hecho la empresa Smartmatic acerca de la presunta incongruencia de los datos que ha proporcionado ella misma el domingo al filo de la medianoche con respecto a la votación de la Asamblea Nacional Constituyente y los datos que ellos manejarían. Ellos dicen que hay una diferencia de como mínimo 1 millón de votos o de electores. Esa declaración que hizo precisamente la mañana del día de ayer Antonio Mujica, presidente de Smartmatic, es el resultado de horas de análisis de los escenarios que enfrentarían, sobre todo al quedarse callados respecto a lo que sucedió el domingo en nuestro país y lo que implica que su nombre esté involucrado en un proceso como este y en un resultado como este. Nosotros precisamente tenemos en línea telefónica al periodista César Batis, quien es director del Pitazo.com y que además ha escrito un artículo relacionado directamente con este tema, la historia detrás de la denuncia de fraude hecha por Smartmatic. Buenas tardes y bienvenido, César. Muchísimas gracias por estar con nosotros en compañía. Hola Luciana, hola Vladimir, un gusto poder conversar con ustedes y hablar. Bueno, lamentablemente no puedo estar escuchando lo que está diciendo Tibisay Lucena, nada más lo que pude escuchar a través de ustedes, pero me interesaría sí escucharlo muy bien para poder analizar todo lo que está diciendo. Sí, básicamente ya está acusando de irresponsables a los directivos de Smartmatic y está tomando punto por punto la declaración que ha hecho el presidente de esta empresa y bueno, está básicamente defendiendo la posición del CNE en contra de esto. Bueno, si me permiten, quisiera precisamente tomar una de las partes que ustedes me mencionan, Vladimir, y es hablar de la responsabilidad. Sí. ¿Qué tan responsable es un ente electoral que ya más de 60 horas después de cerrado el proceso electoral, un proceso electoral que se extendió hasta las 10 de la noche sin ningún motivo real? ¿Qué tan responsable es que no se hayan publicado hasta este momento los resultados de mesa por mesa, si supuestamente este es el mejor sistema, sí, el perfecto sistema, el más rápido sistema del mundo? Además que es importante resaltar que Smartmatic, una empresa que, vamos a decir, tiene su base o su origen, mejor dicho, en Venezuela, y que de alguna manera ha crecido cuantiosamente y que hoy representa el proceso electoral o participa y forma parte del proceso electoral no solo de Venezuela, sino de varios países en el mundo, lo que significa que en este momento estén de alguna manera tratando de limpiar su nombre con respecto a lo que fueron las elecciones del domingo, porque como tú bien dices, no entendemos por qué un proceso, unas mesas que se mantuvieron abiertas tanto tiempo sin ningún elector en la cola, no pudieron haber sido auditadas y no se realizaron todos los pasos de escrutinio que normalmente se realizan en una elección normal. Bueno, otro punto de lo que ustedes alcancé a escuchar de lo que estaba diciendo la rectora Tibisay Lucena es que se hicieron todas las auditorías y si algo ha dicho el rector Rondón, dijo Smartmatic e incluso han señalado expertos electorales como el colega periodista Eugenio Martínez, es que hubo una flexibilización de esas auditorías, no se realizaron las auditorías tal como se hacía en el pasado, lo cual puede dar pie a estas irregularidades que hoy se están observando y que si la rectora quiere comenzar a despejar las dudas sobre el proceso que ella dirigió, lo primero que tendría que hacer es precisamente volver al punto anterior por donde comencé, es publicar los resultados mesa por mesa de cada una de las más de 2.000 mesas para que los electores y los ciudadanos venezolanos podamos conocer cuáles fueron esos resultados, porque hay otra irregularidad ya que se ha cometido en estos días. Se ha dado ya la credencial como constituyentistas, se han proclamado estos constituyentistas, estos 545 constituyentistas, sin que se conozcan cuánto sacó este constituyentista y cuánto sacó el que estaba
por debajo de él. Sí. Entonces, esto es un proceso totalmente irregular. Sí, de hecho, las quejas, las protestas, no solamente vienen desde afuera, sino desde lo interno, empezando por el rector Rondón. Hoy también hemos conocido de protestas de ciertos grupos que reclaman el hecho de que se ha adjudicado, como tú bien lo indicas, ya curules o puestos de la Asamblea Nacional Constituyente y están pidiendo verificar estos datos. Sí, por supuesto. Y bueno, y el basamento del artículo que publicamos hoy es precisamente, donde lo decía Luisana hace un rato, es que la gente de Smartmatic, su preocupación principal ha sido proteger su prestigio. Sí. No solo es la elección en Venezuela, son otros 11 países donde ellos tienen presencia, o donde han tenido presencia, y por supuesto ellos son una empresa internacional, no una empresa venezolana, y por eso la preocupación que tuvieron y que los llevó a analizar desde el lunes hasta acá si decir o no decir, porque además estaban en juego, por lo menos, partiendo de la deuda adquirida en este proceso electoral, por lo menos estaban en juego una factura de $60 millones, que no es cualquier pelusa. Claro. Además que otra cosa importante, son muchos los factores que influyen dentro del resultado, por así decirlo, que nosotros conocemos, y son muchas las personas que han metido, vamos a decir, la mano en el caldo. Está las declaraciones del rector Rondón, están las declaraciones obviamente del CNE a voz de Tibisay Lucena, está también obviamente la palabra de Smartmatic como empresa que está al frente del mecanismo por el cual se llevaron a cabo las elecciones. También están las declaraciones de Reuters. ¿Qué pasa? Que ellos a las 5:30 de la tarde dijeron que tuvieron datos directos de CNE a los que tuvieron acceso, y que a esa hora, desde las 5:30 de la tarde, cuando ya habían pasado casi 12 horas de estar abierto el proceso electoral y que además era 30 minutos antes de que cerraran en teoría las mesas, solo habían votado 3.7 millones de personas. Entonces, ¿cómo es posible, vamos a decir, de manera real o estadística, que más del doble de las personas hayan votado después de esa hora? Mira, realmente no hay una explicación lógica, ¿no? Para hablar de más de 8 millones de electores partiendo de ese dato, tomando como cierto ese dato de que a las 5 de la tarde habían votado 3 millones y tanto. Además, nosotros pudimos observar, y eso lo digo con conocimiento, porque lo digo por el conocimiento que tuvimos ese día de la cobertura en todo el país. Sí. Y todos nuestros reporteros del Pitazo pudieron dar fe de que observaron centros electorales vacíos, centros electorales sin gente en la cola, muy distinto a otros procesos. Por eso de extrañar ese 8 millones, e incluso en el centro electoral nuclear, que hizo un núcleo especial en el Poliedro de Caracas, donde logramos que una de nuestras reporteras llegara incluso hasta el momento de chequear su huella, pero que por supuesto su huella no apareció. Pudimos verificar allí que no había esa cantidad de gente que anunciaba con bombos y platillos en el canal del Estado venezolano de televisión. Entonces, si en ese sitio donde nuclearon los electores de Libertador, Baruta, El Hatillo, Chacao y Sucre, si en ese lugar había Sucre no estaba en esa lista, si en ese lugar no hubo tantos electores como quisieron hacer creer, ¿cómo van a explicar de dónde salieron esos 8 millones? Exactamente. Esta es la duda al ojo por ciento, pero ahora Smartmatic plantea, claro, ahora Smartmatic tiene que decirnos a los venezolanos, oye, ¿cuáles son esos datos reales a los que tuvieron acceso ellos? Porque como escribo yo en la nota, desde el lunes pasado, ellos están pidiéndole al CNE que le permitan verificar los datos, ver los datos. Y el CNE no le ha dado respuesta, incluso le llevó uno de los directivos del CNE, fue al CNE y le dijo, mire, vamos a hacer una auditoría, tampoco se lo permitieron. Entonces, es cierto, nos tiene que mostrar el Smartmatic los datos que ellos, desde que ellos parten para decir que hay por lo menos una diferencia de 1 millón de votos, pero también es cierto que el CNE no ha facilitado una auditoría posterior. Así es. César Batis, periodista de investigación, director del Pitazo. César, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra a partir de esta noticia, porque estaríamos, en dado caso, enfrente de un fraude descomunal, ¿no? Y muy descarado. Un fraude descomunal, descarado, y que en otros países ya hubiese originado algunas otras reacciones, pero bueno. Jurídicas, por ejemplo, legales. Exactamente. Estamos en una situación bien particular. César, ¿dónde podemos leerte en las redes sociales, aparte de leerte en elpitazo.com? @cbatis,
es mi cuenta en Twitter, que es la que tengo más activa, y en Instagram es @César Batí. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con César Batí, periodista de investigación, director del Pitazo, respecto a este posible fraude electoral que denuncia además la empresa Smartmatic, que como bien estamos hablando, quiere limpiar su nombre de todo lo que está sucediendo, del proceso que resultó del domingo aquí en Venezuela. Sí, y que se ha estado alimentando, esto ha sido así como una bola de nieve, ¿no? Se han ido agregando elementos a lo largo de toda la semana y apenas han pasado 4 días desde que se produjo esta elección. Y ya escuchamos entonces la primera reacción del Consejo Nacional Electoral, quienes a través de la voz de Tibisay Lucena han dicho que las declaraciones de Smartmatic son irresponsables porque, según sus propias palabras, ellos estuvieron en todo momento presentes, ¿no?, en el proceso de auditorías, y que están claros de que lo que sucedió, según ella, pues es real, y que sí votaron los 8 y tantos millones de personas que votaron, que no las vemos y ni las vimos y no las pudimos ver en ningún momento, pero bueno, ya votaron. Como comentábamos hace poco, pues vamos a ver cómo avanza todo esto y con qué nuevas sorpresas nos topamos en los próximos minutos, próximas horas, en un país en donde la realidad varía tan a menudo.